Bien, bienvenidos entonces a este seminario que es recurrente, ¿no? Todos los que somos formados en contaduría, administración, somos empresarios, microempresarios y estudiantes a la vez, tenemos que saber y actualizarnos cada cierto tiempo en este concepto que son las planillas de sueldos y salarios, desde el punto de vista de cómo se presenta la planilla de sueldos y obviamente todo lo que significa lo correlacionado, ¿no? Es decir, cómo se calcula, qué se presenta, en qué tiempo, a qué gestor, etcétera, ¿no? El último cambio que ha habido, por ejemplo, es que ya no se presentan las AFPs, se presenta, por ejemplo, los aportes a la gestora pública, ¿no? Y cada uno tiene sus particularidades en relación al requerimiento de información, ¿no? Y obviamente todos los años también de alguna manera cambia o se actualiza de alguna manera ciertos conceptos que vienen inclusive desde la promulgación de la Ley General del Trabajo en 1943, ¿no? Entonces van actualizando algunos conceptos con, por ejemplo, resoluciones inclusive de los tribunales supremos de justicia, ¿no? Entonces vamos a ir viendo toda esa parte en estos 4 días. Por lo tanto, entonces, el objetivo de este seminario es que todos ustedes tengan esos elementos conceptuales que significa el realizar una planilla de sueldos y salarios, ¿no? Desde el punto de vista del concepto laboral. Hoy día vamos a hablar básicamente de la diferenciación de conceptos y ya desde el día de mañana vamos a ir viendo, por ejemplo, el cálculo de la planilla, los componentes del total ganado, que son la base para el cálculo de los aportes tanto patronales como laborales, y también vamos a ir viendo ya el día jueves, por ejemplo, planillas adicionales, ¿no? Que parten obviamente de la planilla de sueldos y salarios, que son, por ejemplo, la planilla del ERE-IVA con la presentación del formulario 110, la planilla de aguinaldo, la planilla de indemnización tal vez, la planilla de subsidio, ¿no? Y lo que se va a poner de moda este mes de mayo, que es la planilla de retroactivos, ¿no? Y el día viernes vamos a ver un poquito la presentación de los conceptos que significa la planilla de sueldos y salarios desde la presentación de la boleta de pago al trabajador hasta la presentación de los aportes tanto patronales como laborales a entes de control como la Caja Nacional, el SEDEM, el Ministerio de Trabajo, y vamos a hablar también un poquito de ciertos conceptos que tienen que ver con aquello que es, por ejemplo, el registro, ¿no? En cada una de estas organizaciones. Entonces, el contenido del seminario es básicamente la planilla de sueldos y salarios y obviamente lo que es las planillas que les había mencionado, ¿no? Vacaciones, subsidios, una planilla de beneficios sociales, por ejemplo, que es un poco más contable si quieren, ¿no? Vamos a entonces también ver aquello que es el concepto general de a qué me refiero con la planilla de sueldos y salarios desde el punto de vista de que este concepto está orientado a aquellos trabajadores que perciben un pago por esa fuerza laboral, sea física o intelectual, que están entregando a la empresa. Aunque hay también trabajo que no está en relación laboral, que vamos a explicar hoy día, y hay que hacer entonces la diferenciación de este concepto, ¿no? Bien,
Si es que hay preguntas en el intermedio, entonces me cortan y vamos a ir respondiendo también. Entonces empecemos con el primer concepto. Un concepto bien conocido para nosotros, que es el concepto de recursos humanos, hoy día llamado también talento humano, capital intelectual, etcétera, que tradicionalmente se ha llamado recursos humanos, aunque hoy en día este concepto está ya obsoleto, valga el término, pero sigue siendo manejado por nuestra realidad, ¿no? Entonces hay que empezar a entender que el trabajador como persona es el principal patrimonio de la empresa, pero no la propiedad de la empresa, ¿no? Es decir, no es como los otros recursos, como el recurso material, ¿no? Por ejemplo, un inventario, un activo fijo, eh, que no tiene un comportamiento, no tiene una, una particularidad en su forma de ser. Entonces, el trabajador, la persona, el trabajador, a diferencia de los otros recursos, tiene un comportamiento. Y ese comportamiento puede ser previsible o puede ser trivial, ¿no? Por ejemplo, el trabajador puede estar hoy día a 100 puntos, valga el término pilas, porque está contento con el ambiente laboral de trabajo, ¿no? Pero otro, por ejemplo, que no tiene un buen salario y que está golpeado, vamos a decirlo así, por algunos problemas personales también, puede ser que el mejor empleado, el más honrado, hoy día tenga un comportamiento nada previsible, ¿no? Es decir, por ejemplo, eh, realice un hurto de algún dinero o simplemente levante la voz a uno de sus compañeros, etcétera. Entonces, este trabajador tiene un comportamiento que está afectado por su medio ambiente. Dentro de ese medio ambiente está este concepto de sueldos y salarios y todo lo relacionado a la relación obrero patronal, conocida también como relación laboral, ¿no? Por ejemplo, el que dotemos ropa de trabajo, el que le demos un buen ambiente de trabajo, hace que este comportamiento del trabajador sea de alguna manera manejado y evite lo imprevisible y lo trivial, debido a que el recurso humano es un recurso vivo, ¿no? Es decir, es una persona que piensa, no es inerte, no es estático y su comportamiento está influenciado por su medio ambiente. Un medio ambiente primario en la fuente laboral que parte inclusive de la dotación de recursos, desde un buen escritorio, una computadora tecnológica, valga el término, pero también por otros niveles de su ambiente que tiene que ver con su familia, ¿no? El que, por ejemplo, la familia esté asegurada en un seguro de salud, valga el término. En algún momento quizá ustedes se escuchan y dicen, ¿no? La caja petrolera versus la caja bancaria versus la caja nacional tienen sus particularidades, por ejemplo, de atención, de una mejor atención, valga el término. Entonces todo eso afecta a ese ambiente secundario del trabajador, que es principalmente su familia, ¿no? Y podemos seguir hablando de niveles y niveles y niveles que afectan a lo que es el comportamiento del trabajador. Entonces, este concepto de sueldos y salarios y todo lo que viene relacionado a ello, como por ejemplo pagar un bono de producción, pagar horas extras, quizá un dominical, que el salario mínimo no sea la base de pago, sino un haber básico que más adelante vamos a definir, son conceptos que debemos tomarlos nosotros en la planificación de las escalas salariales y del pago de sueldos y salarios en relación a el trabajo que este trabajador como fuerza laboral te entrega, ¿no? Entonces, los trabajadores, más allá de un contrato legal que es
contrato de trabajo indefinido o a plazo fijo, que lo vamos a ver más adelante, también necesita un contrato psicológico, ¿no? Quizá en estos momentos el contrato psicológico de mayor impacto para el trabajador es, por ejemplo, el asegurar la fuente laboral para el trabajador, ¿no? Es decir, que exista un contrato psicológico de permanencia, si quieres, indefinida en la empresa, obviamente dejando ciertos conceptos como responsabilidad y cumplimiento, etc. Entonces, este contrato psicológico, más allá del contrato legal, hace que el trabajador demuestre, exponga sus potencialidades y habilidades, ¿no? El hecho, por ejemplo, de que el trabajador esté dispuesto a quedarse más de las 8 horas de trabajo, no lo hace porque quiere, valga el término, sino porque quiere mantener su fuente laboral. Eso ya no es psicológico. Si bien estamos explotando sus potencialidades y quizás sus habilidades, estaremos entrando en un hecho psicológico quizá de abuso laboral, ¿no? O en algún caso tal vez acoso laboral también. Entonces, este concepto de potencialidades y habilidades es bien especial desde el punto de vista de que las condiciones buenas, valga el término, que se le va a dar al trabajador en la empresa, están orientadas a que este trabajador maneje, gestione un comportamiento, por lo tanto un hecho psicológico, que haga que la empresa, más allá del pago, entienda que se está haciendo una inversión en el trabajador, para que él muestre sus potencialidades y habilidades, ¿no? Entonces, las personas que de alguna manera son parte de la organización, desde el momento en que ingresan a la empresa, de un concepto, por ejemplo, de selección, inducción de personal, de alguna manera están entonces alcanzados por esta antiguamente también llamada administración de los recursos humanos, ¿no? Y que de alguna manera entonces esa gestión o ese gestionar de ese comportamiento va a los niveles institucionales, si quieres alta dirección, al nivel intermedio y al nivel operativo. Al final todos son trabajadores en distintos niveles y hay que gestionar en relación a ese nivel cada uno de los sueldos, ¿no? Cada nivel tiene, por ejemplo, una escala salarial. El trabajador aspira a ascender en escala salarial, por ende, obviamente, aspirar en un puesto de trabajo, pero también asociado a esa aspiración de ascender en un cargo, en una escala, si quieres, funcional, laboral, también aspira a tener un mejor beneficio por el trabajo que está entregando, y ese mejor beneficio también es un mejor sueldo, ¿no? Y más allá del mejor sueldo, también mejores condiciones laborales, ¿no? Por ejemplo, alguien que entra a trabajar de obrero en una fábrica y estudia, como es nuestro caso, por ejemplo, contaduría pública, puede dejar de ser obrero y pasa a la planta administrativa, digamos, a ser un auxiliar contable, por ejemplo. Entonces ya aspira a ciertas condiciones que van desde el estatus, por ejemplo, que le ofrece la condición de trabajo, hasta seguramente todo aquello que significa inclusive mejores condiciones laborales, ¿no? Es decir, un mejor horario de trabajo, quizá una mejor condición de ser, digamos, ¿no?, parte de un club de ejecutivos, de la empresa, etc. Entonces, de esa manera es que los recursos humanos es un recurso vivo que posee vocación, y esa vocación la debemos explotar, ¿no? Obviamente esa explotación, entre comillas, tiene que estar acompañada de una remuneración por su trabajo, que generalmente nosotros llamamos sueldos, ¿no? Entonces esa remuneración de los sueldos tiene que necesariamente gestionarse. Este comportamiento entonces se conoce con nombre de modelo
de comportamiento organizacional, ¿no? Haciendo una retrospectiva de lo que es el comportamiento organizacional, ¿no? En algunos momentos o etapas de la vida o momentos de tu diario vivir, tú tienes un cierto comportamiento. No es lo mismo en un colegio, no es lo mismo un comportamiento autocrático o en algún caso un comportamiento de custodia, ¿no? Por ejemplo, cuando tú estás en este momento del día cumpliendo tu función de papá, seguramente estás gestionando un comportamiento de custodia. Y cuando estás en la fuente laboral, seguramente estás gestionando un comportamiento de apoyo, ¿no? En muchos casos, por ejemplo, cuando tú tienes un cierto nivel decisional, entre comillas, tienes un cierto grado de jefatura, por ejemplo, puedes estar gestionando un comportamiento autocrático, ¿no? Entonces, todos estos comportamientos se reflejan en el diario vivir del trabajador. Para gestionar entonces el clima organizacional de la empresa, entre los 9 factores o las 9 dimensiones que habla el clima organizacional, que tenemos por ejemplo la estructura de la empresa, el grado de responsabilidad que se te da, el desafío que tienes como trabajador, la cooperación entre similares o iguales en cuanto a lo que es tu compañero de trabajo, quizá la gestión de conflictos, la identidad que tú tienes con la empresa, etcétera. El sueldo o los sueldos y salarios generalmente son una de las 9 dimensiones que mejor hace que el clima organizacional se maneje. Y ahí está la recompensa, que también lo llamamos nosotros sueldos y salarios, ¿no? La recompensa. Alguien dirá, por ejemplo, entre un trabajador y un militar, por ejemplo, que ambos son trabajadores, ¿no? Vamos a suponer un profesor, un docente del área fiscal, un militar y un trabajador obrero de cualquier fábrica, el que mejor recompensa tiene seguramente es el personal militar, ¿no? Entonces, quieres o no, cuando ustedes escuchan hablar en la sociedad, siempre se envidia, entre comillas, al militar porque es el que más se relaciona desde el punto de vista de sueldos con una mejor recompensa por su trabajo, ¿no? Alguna vez van a escuchar hablar, decir, los militares tienen 20 sueldos, por ejemplo, ¿no? Entonces ya con eso estamos hablando de que la recompensa de alguna manera es, si no la más importante, una de las más prioritarias dimensiones que se tiene que manejar. Entonces hay que saber, desde el punto de vista de manejo de planilla de sueldos y salarios, manejar esta planilla. El hacer la planilla de sueldos y salarios simplemente es un resultado administrativo operativo de esta gestión, de esta dimensión de la recompensa del clima organizacional. Ahí entonces hay que tomar en cuenta que el sueldo y salario no es un gasto para el empresario, para la empresa, sino es una inversión. Y ahí surge el concepto del capital intelectual, ¿no? El capital humano. Yo prefiero mantenerte a ti, por ejemplo, ¿no? Pagándote más allá de tu sueldo y salario un bono de antigüedad, entendiendo que tú eres, entre comillas, buena persona, eres honesto, eres responsable, te entregas al trabajo, cumples metas, etcétera. Entonces eres humano, ¿no? Y desde ese punto de vista, entonces, yo tengo que tomar en cuenta que ese sueldo que te estoy pagando es una inversión, por lo tanto, eres mi capital humano, ¿no? Se supone que tú ya tienes una experiencia, una expertise, una competencia en la empresa. Cualquier persona, por más profesional que sea, cambia de empresa, se toma sus 90 días para adecuarse al proceso de la empresa. Entonces, personas que trabajan años con nosotros ya tienen una cierta experiencia, una expertise se llama, en llevar adelante el trabajo.
Entonces yo estoy pagando, valga el término, por esa intelectualidad que tienes. Y ahí surge el concepto de capital intelectual. Entonces hay que sacar al empresario principalmente de este concepto que entiende o que entienda que el sueldo y salario es un gasto, siendo que es una inversión. La recompensa, el sueldo y salario es una dimensión que yo tengo que manejar para gestionar el capital intelectual. Con ello entonces estamos diciendo que hay que salir del viejo trato al nuevo trato, ¿no? Por ejemplo, generalmente cuando vamos a una selección de personal, ¿no? Nosotros siempre esperamos que el seleccionador o la empresa nos muestre qué nos ofrece, ¿no? Un trabajo seguro, un buen salario, etc. Siendo que tanto el trabajador como el empresario en el nuevo trato debe ofrecer, por ejemplo, un entorno laboral desafiante, ¿sí? Un concepto de empleabilidad e inclusive en vez de decir seguridad financiera o un buen sueldo, una compensación por contribución individual. Miren, son conceptos, ustedes ven en la pantalla el lado amarillo y el lado plomo, son conceptos que hay que ir cambiando. Ambos, tanto el viejo trato como el nuevo trato, generan el sueldo y salario. Pero en el viejo trato el sueldo y salario es un pago quizá inclusive injusto por el trabajo, versus el nuevo trato que ya tiene que ver con una asociación mutua, ¿no? Es decir, yo necesito de ti, de tu trabajo, por ende te voy a hacer un salario o un ambiente laboral de mejor calidad, si quieres, para vos que eres el trabajador. Entonces, ¿por qué estamos empezando con este concepto? Porque el cálculo de la planilla de sueldos y salarios es mecánico, ¿no? Se tienen que cumplir normas laborales establecidas, que lo vamos a ir viendo, pero hay que entender que ese trabajo mecánico tiene un objetivo, ¿no? Ese objetivo es básicamente entender que el sueldo y salario y lo relacionado, que son aportes laborales, beneficios, por ejemplo, por un subsidio, una vacación, el pago de una hora extra justa para el trabajador que tiene que cumplir un trabajo, etcétera, y el entregarle, por ejemplo, un servicio de salud al trabajador, más allá de cumplir con la norma, tiene que enfocarse en este nuevo trato que es básicamente la aplicación de estos conceptos de cambiar que el sueldo y salario es un gasto por una inversión. Los modelos ya internacionales, ¿no?, hablan hoy día del capital financiero, el capital intelectual, ¿no? Dentro de ello entonces estos conceptos, por ejemplo el capital financiero, y habla de un capital humano que es la base y la potencialidad en la relación de una sociedad, empresa y sociedad, ¿no? Desde ese punto de vista, entonces, las empresas hoy tienen que hablar de un sistema de gestión del talento humano, ¿no? Sistema, ¿por qué? Porque son distintos procesos, distintos sistemas o subsistemas, si quieren, que se relacionan unos a otros en esta gestión del trabajador o de la fuerza laboral, que es el talento humano, ¿no? Es decir, el concepto de gestión tiene que ver con no solamente hacer el cálculo mecánico del sueldo y salario, sino entender que ese salario debe ser el justo y necesario tanto para el trabajador como para la empresa. Es decir, tiene que lograr una cierta eficiencia, pago versus trabajo, una cierta efectividad en un momento, por ejemplo, necesario. Estamos hoy día 29, ¿cuántas personas ya están esperando hoy día el sueldo? ¿Cuántas personas, los trabajadores de la empresa, tienen sus finanzas personales justo hasta el día de hoy? Mañana o el primer día del mes ya están esperando el sueldo, porque así es su planificación financiera individual o familiar.
y que nosotros nos atrasemos, por ejemplo, con el pago de sueldos, y hace que el trabajador desequilibre sus finanzas personales, y eso seguramente va a hacer que el trabajador tenga un comportamiento distinto a aquellos que quizá nosotros estamos esperando. Entonces es importante en este concepto de gestión ser eficiente, ser eficaz, ser efectivo en el momento de pago, cálculo de estos beneficios, ¿no? Y obviamente también conceptos como calidad, ¿no? Si bien el sueldo y salario, cualquier trabajador, por más que le subas todos los días los sueldos, siempre va a tener el desarrollo de sus necesidades, y ese desarrollo de sus necesidades va a ser de que siempre requiera más salario, ¿no? Pero el concepto de calidad no es el subir el sueldo. El concepto de calidad es, por ejemplo, cumplir con estos procesos, ¿no? Saber, por ejemplo, pagarle al trabajador en el momento establecido. Si hay la necesidad de que el trabajador, por ejemplo, tenga que quedarse una hora extra, reconocer la hora extra. Si hay la necesidad de que el trabajador viaje, por ejemplo, a representación de la empresa, pagar viáticos, estar al día con lo que es el pago de sus aportes, tanto por ejemplo a la gestora como al seguro de salud, etcétera. Todo eso tiene que ver con calidad y calidez, ¿no? Y ahí viene también el concepto de inteligencia en este concepto de gestión, ¿no? Si yo sé, por ejemplo, que el trabajador está ganando conmigo, pónganle 6.500 bolivianos, y sé que en el mercado, si el trabajador renuncia o se le despide, puede conseguir un trabajo con, digamos, 3.500 bolivianos, que está en el mercado, digamos, ahorita el salario. Entonces yo sé que el trabajador, valga el término entre comillas, se va a agarrar de uñas y dientes del trabajo, y yo voy a poder, si quieres, explotar un poco más sus habilidades, su entrega en el trabajo, y exigir o subir un poco más los estándares de trabajo, entendiendo cómo está el mercado versus lo que yo estoy pagando, ¿no? Entonces este concepto de gestión, como ven, es bastante amplio. Entonces la gestión del trabajo, que es el talento humano, es un sistema que de alguna manera tiene una función mediadora entre las necesidades de los trabajadores y de la empresa, una función asesora, lo que hemos visto ahorita, por ejemplo, que es el utilizar la inteligencia organizacional, una función flexible desde el punto de vista, por ejemplo, de la rotación de personal, hacer de alguna manera la rotación de personal, y también una función polivalente, ¿no? Es decir, como hemos visto hace un momento, en los 3 niveles jerárquicos, ¿no? Desde la gerencia hasta lo que es la operación propiamente. Hoy en día los sistemas de gestión de talento humano generalmente se clasifican en 5 subsistemas. El primer subsistema, la obtención o provisión, que es básicamente la selección y reclutamiento y selección de personal, más inducción tal vez. La aplicación, que ya es el trabajo en sí. La mantención, ¿no? Es decir, la remuneración, enseguida vamos a ver, del trabajo. El desarrollo o la capacitación, y el seguimiento control, que también se conoce con nombre de auditoría. ¿Por qué estamos hablando de estos conceptos? Porque la planilla de sueldos y salarios tiene que ver con estos 5 subsistemas. Es decir, por ejemplo, en el primer subsistema, que es la alimentación, provisión, obtención, que tiene que ver básicamente con el reclutamiento de personal, que es atraer un candidato, ¿no? La selección del personal, que es elegir al candidato de todo ese universo de reclutados, ¿no? Y la contratación del personal, más la inducción o adaptación del trabajador a este ambiente que es nuestra empresa. Desde ese momento entonces parte el concepto de pago por la fuerza laboral, y miren la importancia de la planilla de sueldos y salarios ya parte acá, por lo menos con este concepto de contratación, ¿no? Que vamos a ver en un momento más,
tenemos, por ejemplo, la firma de un contrato. El hacer, por ejemplo, un contrato verbal ya significa que estás haciendo un contrato indefinido. Por lo tanto, según norma laboral o norma vigente del Ministerio de Trabajo, hoy no hay despido. Entonces, si, entre comillas, tú sabes que el trabajador, ya sea por razón económica o de productividad, solamente lo vas a necesitar 6 meses, es decir, tus finanzas planificadas te dan para que contrates solamente 6 meses un trabajador. Entonces no hagas un contrato a plazo indefinido, no hagas un contrato verbal, haz un contrato, por ejemplo, a plazo fijo, ¿no? El cual te va a asegurar que la relación laboral, por ejemplo, ha terminado, ¿no? Y eso significa de que tu planificación financiera en cuanto al pago de sueldo y salario está de alguna manera gestionada, ¿no? Entonces es importante este primer subsistema de la gestión del talento humano, del sistema de gestión del talento humano, para que nosotros podamos ya entender el concepto de planilla, ¿no? Desde el punto de vista, por ejemplo, de planificación financiera, ¿no? Haciendo un ejemplo de este subsistema de obtención, alimentación o provisión. El reclutamiento hoy día es, por ejemplo, vía virtual. ¿Cuál es el objeto del reclutamiento? Atraer un candidato, ¿no? Entonces, no hay hoy día, para el cargo, por ejemplo, de un auxiliar contable, no hay hoy día una persona que no tenga un título, sea de técnico medio, técnico superior, licenciado o con posgrados de maestrías, diplomados, para este concepto o para este puesto de trabajo de auxiliar contable. Entonces, los candidatos son bastantes los que vienen. Ahí seguramente hay que seleccionar personal. Por ejemplo, si nosotros somos una empresa minera, mínimamente voy a seleccionar de todo este universo que es reclutado a una persona que tenga algún grado de experiencia en el área minera, por ejemplo, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, el mejor candidato va a ser seguramente, desde el punto de vista del capital intelectual, aquel que tenga una cierta experiencia en esa área minera, por ejemplo, ¿no? Pero también seguramente ahí voy a tener en cuenta ciertos conceptos como honestidad, responsabilidad, que seguramente me lo va a determinar o me lo va a mostrar un examen, por ejemplo, un test de personalidad, por ejemplo, un examen de conocimientos tal vez, que va a hacer que yo seleccione al personal más apto, ¿no? O a la persona más apta para el cargo. Entonces, una vez que he seleccionado a la persona, procedo al proceso de contratación en relación al objetivo que yo tengo. Si por ejemplo es un auxiliar contable que va a ir a apoyar, no sé, poner al día la contabilidad de la empresa, por ejemplo, y yo planifico que esa contabilidad se va a poner al día en, por ejemplo, 6 meses. Entonces lo que hago es básicamente hacer que el contrato sea un contrato a plazo fijo por 6 meses, ¿no? Entonces será importante que yo realice un contrato a plazo fijo y no así un contrato indefinido, ¿no? Entonces, una vez que afirmo el contrato, procedemos al proceso de inducción, que es básicamente desde la presentación del trabajador a los compañeros de trabajo, la entrega seguramente de mobiliario y la inducción, el conocer, por ejemplo, que el trabajador conozca las normas internas quizá de comportamiento, un reglamento quizá de personal, en qué momentos se debe, por ejemplo, controlar la asistencia,
qué pasa si te atrasas cotidianamente, etcétera, etcétera, que tiene que ver con el concepto de inducción, ¿no? Entonces, la planilla de sueldos y salarios parte de este contrato, ¿no? Enseguida les voy a mostrar, por ejemplo, los contratos. Si bien este es un aspecto más legal, ¿no? Tenemos, por ejemplo, en la empresa una unidad legal o tenemos un outsourcing de abogados, etcétera. Es importante siempre apoyarse en la profesión de la abogacía, ¿no? Pero en muchos casos, tanto el empleador, el contador, generalmente es el que hace los contratos de trabajo. Entonces es importante que nosotros vayamos viendo estos contratos y tengamos la forma y que conozcamos nosotros, por lo menos desde el punto de vista básico, cuál es el contenido de un modelo de contrato indefinido, que como ven en la pantalla, así que les voy a mostrar en pantalla completa, un contrato indefinido que debe básicamente, ¿no?, en una de sus cláusulas indicar que es un contrato indefinido, ¿no? Un contrato a plazo fijo que en una de sus cláusulas debe mostrar necesariamente el plazo, ¿no?, fijo, ¿no? Es decir, que debe ser un contrato de plazo fijo, ¿no? A ver, les voy a mostrar enseguida el contrato para que entendemos que desde este punto es aquello que se debe tener en cuenta para el pago o para el cálculo de la planilla de sueldos y salarios. A ver, espérenme un segundito, vamos a compartir la pantalla. Ya, entonces tenemos acá, están viendo ustedes la pantalla. Miren, vamos primero con un contrato, a ver, indefinido, ¿no? Ampliamos un poquito. Estos contratos como base lo van a tener ustedes en la plataforma del Classroom y puedan bajarlos, todos están en Word, simplemente es cambiar fechas, nombres, etcétera. Entonces, como todo contrato tiene, dice, una identificación. Estos conceptos, el empleador y el empleado, son conceptos muy laborales. En un momento más vamos a ver la diferencia entre el pago de la fuerza de trabajo, sueldo entre comillas, ¿no?, en una relación civil y en una relación laboral, ¿no? La relación civil, entre comillas también, no te proporciona los beneficios sociales como las cajas de salud. En una relación laboral estás obligado a eso. Entonces los contratos de trabajo de alguna manera pueden ser contratos civiles y en otro caso contratos laborales. Entonces, este que les estoy mostrando es un contrato laboral, es decir, está amparado obviamente por el Código Civil, pero también y principalmente por el Código Laboral, ¿no?, donde dice que todo el trabajo debe estar respaldado por un contrato y toma el contrato verbal como un contrato de trabajo indefinido. Y ahí es bien importante estas dos empresas, perdón, estos dos conceptos, el empleador y el empleado, ¿no? Una primera cláusula donde dice quiénes intervienen, ¿no? Y algo también bien importante, ¿no?, es el objeto, en este caso, qué es el trabajo que vas a realizar. ¿Por qué es importante esto? Porque puede haber denuncias de que, digamos, yo te he contratado para ser auxiliar contable, pero hasta le has hecho de chofer, digamos, ¿no? Entonces es importante que exista una cláusula que diga el objeto y más aún que este contrato, más allá de tener la cláusula de objeto, tenga una lista de funciones las cuales vos tienes que desempeñar como trabajador para evitar siempre aquellas exigencias que el trabajador tiene por pagos que van más allá del pago por el cual se le ha contratado, ¿no? Vuelvo al ejemplo de hacer este contrato de un auxiliar contable y él hacía hasta de chofer, ¿no es cierto? Entonces llega un momento donde la relación laboral, la relación humana se fractura, se quiebra y ahí empiezan las denuncias, ¿no?
y una denuncia en el Ministerio de Trabajo, por ejemplo, por trabajo más allá del trabajo eh, contratado, valga el término, siempre el trabajador va a ganar desde el punto de vista de que él pueda demostrar con simple y llanamente su palabra el trabajo que ha hecho. Entonces es importante esto del objeto, en el cual dice que, por ejemplo, acá dice, la persona va a desempeñar las funciones de secretaria administrativa, ¿no? Y dentro de ello, miren, nosotros nos comprometemos, dice, a darle las herramientas y un ambiente, ¿no? Por ejemplo, insumos para su desempeño, etcétera. Y también el empleado se compromete a dar su tiempo hábil, ¿no? Es decir, las 8 horas de trabajo, por ejemplo, y someterse a condición de relación laboral obrero-patronal, ¿no? Otro concepto también bien importante es la remuneración, el pago, ¿no? Es decir, dejar bien establecido, en este caso dice, el empleador pagará la suma de 3.600 bolivianos por el trabajo que va a hacer, que es secretaria administrativa, ¿no? Y esto, ¿no? La cuarta cláusula que dice la vigencia, que este contrato es indefinido. Esto significa de que yo, más allá de las causales del artículo 12 de la Ley General del Trabajo, no la puedo despedir porque he firmado un contrato indefinido, ¿no? Entonces, de esa manera dice que nosotros vamos a cumplir, por ejemplo, en ese contrato indefinido, un horario de trabajo, las 8 horas de trabajo establecidas por el artículo 46 de la Ley General del Trabajo, etcétera, ¿no? Y dentro de ello ya las otras cláusulas que tienen que ver con las obligaciones del empleador, las obligaciones del empleado, ¿no? Acá, por ejemplo, trabajar con eficiencia y profesionalismo, puntualidad, responsabilidad, etcétera, ¿no? Entonces, siempre fijar las condiciones tanto de un lado y del otro lado, en este caso el empleador y el empleado, ¿no? También quizá fijar las prohibiciones, ¿no? Dejar en claro que se puede mover al trabajador, porque esto también, el cambio de trabajo, por ejemplo, desde el punto de vista de la Ley General del Trabajo, puede ser tomado como despido indirecto, es decir, si tú eres secretaria en la ciudad del Alto o viceversa, eres en la ciudad y ahora te estoy cambiando a la ciudad de Viacha, puede ser tomado como como un despido indirecto. Entonces es importante dejar claro acá que yo te puedo transferir, ¿no? De oficina, de cargo, etcétera, en relación al puesto de trabajo que te estoy contratando, ¿no? También dejar claro que si tú vas a renunciar, ¿no? De alguna manera entonces tienes un tiempo establecido en relación a la Ley General del Trabajo, de que tú estés obligado a hacer el aviso, ¿no? El aviso, ¿no? De alguna manera entonces también acá en este contrato particular hay otros conceptos como multas, etcétera, que si fuera el caso sí se debe poner, ¿no? Y bueno, después la conformidad, etcétera, ¿no? Como ven, es importante entonces el contrato de trabajo. En este caso, un contrato de trabajo indefinido con estos conceptos. Primero, que tiene que estar bien claro que es indefinido. Segundo, el sueldo, por qué tiempo y las funciones que tiene que hacer el trabajador, ¿no? A diferencia, por ejemplo, de un contrato a plazo fijo, que pareciera que fuera el mismo, ¿no? En este caso lo mismo, el empleador del trabajador con sus generales de ley, ¿no? Una tercera cláusula, ¿no? Que sí tiene que ver con el pago. Mira, debe recibir el trabajador un salario mensual de, ahí ponemos el monto, etcétera, ¿no? Y dejar en claro en una cláusula que el trabajo es a plazo fijo, ¿no? Entonces, sustento que yo puedo concluir la relación laboral a diferencia del otro contrato que es indefinido. Entonces yo puedo suspender la relación laboral en el cumplimiento de este plazo fijo, ¿no? Es decir, si yo te he contratado por 10 meses, imagínate que te he contratado como docente para
para una unidad educativa privada, entonces no tengo relación de continuidad contigo. Puedo contratarte, digamos, de febrero a noviembre, diciembre y enero no tendría que pagarte el sueldo, etcétera, porque el contrato es a plazo fijo y de alguna manera esos 2 meses de descanso me dan facultad a mí para no tener una relación de continuidad el próximo año contigo y poder contratarte año tras año, pero con contrato a plazo fijo que mínimamente tenga un periodo tributario o un mes de descanso para el recontrato del trabajador, ¿no? Aunque hay normas que en algún momento les voy a mostrar, que la firma de varios contratos por plazo fijo también tienen cierto un grado de dependencia, pero hay que dejar bien claro que este es un trabajo a plazo fijo. Imagínate que yo estoy contratando para que tú seas el contador outsourcing, es decir, que estés afuera, vengas, digamos, no sé, ponle una vez por semana a la empresa, recoger las facturas, cada mes me hagas la declaración de los formularios 200, 400, ya no será un contrato indefinido, ya no será un contrato a plazo fijo. De alguna manera entonces podemos tener, por ejemplo, el contrato que se conoce con nombre de destajo, ¿no? Es decir, de alguna manera tener un contrato en el cual te voy a pagar un salario, pero solamente por el trabajo que estás haciendo, ¿no? Tenemos aquí un contrato también a la vista, ¿no? Un contrato, por ejemplo, para la construcción de puertas, que puede ser tomado como un contrato de relación civil, pero en algunos casos, como les decía hace un momento, ¿no? El utilizar los conceptos, por ejemplo, de empleador, empleado, ya hace que ese contrato se convierta en un contrato de relación laboral, ¿no? Es decir, bajo tuición de lo que es la ley general del trabajo. Entonces acá el contrato, por ejemplo, a destajo también se llama por día de trabajo, por jornal, que generalmente utilizan mucho las empresas manufactureras o fábricas, hacen un trabajo por un objeto de trabajo, que es en este caso, como ven en la pantalla, la construcción de puertas, ¿no? Entonces, este se conoce como el concepto de contrato a obra, ¿no? O de obra también, y que de alguna manera, si bien es un trabajo, la interpretación de estos contratos tienen que ver mucho con el tiempo de trabajo. Por ejemplo, si el trabajo va a ser realizado en dependencias del empleador y tiene una relación o una función, por ejemplo, de 8 horas, ya puede ser tomado como una relación laboral, ¿no? Y eso significa de que debemos también hacer el cálculo de todo lo que son los beneficios laborales por este trabajo por obra. Entonces, no es muy común, pero sí se hace mucho en la parte industrial este tipo de trabajos, ¿no? Por ejemplo, las empresas constructoras, ¿no? Contratan por 3, 4 meses, por ejemplo, a obreros, ¿no? Obreros de la construcción. Podemos hacer un trabajo a plazo fijo, sí, pero en muchos casos se les contrata, por ejemplo, para la obra gruesa de tal obra, ¿no? Entonces ese ya no es un contrato a plazo fijo, sino es por obra, ¿no? Por avance, un tiempo sí determinado, pero no tanto por el tiempo, sino por la obra que tienen que entregar. Imagínate entonces que la empresa constructora agarra una obra de 8 meses y en los 8 meses, 4 meses, 5 meses es la obra gruesa. Entonces yo contrato un trabajador, se puede entender que esos 6 meses, 5 meses ya
ha pasado los 90 días, 89 días de relación laboral, entonces ya hay una relación de dependencia, ¿no? Pero quizá esa dependencia va a ser por un objeto de trabajo, es decir, que termine toda la obra gruesa, por ejemplo. Sí estoy obligado a darle los beneficios laborales porque ya pasa una relación de dependencia de 89 días y yo tendría que calcular los beneficios laborales de ese trabajo, no tanto por tiempo, no tanto por plazo indefinido, no tanto por plazo fijo, sino por obra, ¿no? Así entonces es que la relación laboral desde el punto de vista de este subsistema o sistema, si quieren, de gestión, si quieren, del talento humano, hace que este sistema de gestión del talento humano, en este subsistema de reclutamiento, selección de personal, si quieren también como este concepto de alimentación del trabajador, es quizá la base legal, vamos a llamarle así, para ya empezar con este concepto de pensar ya en la planilla de sueldos y salarios, ¿no? Los otros subsistemas que sí obviamente tienen relación con este concepto de la iniciación de la relación laboral, ¿no? Tiene que ver, por ejemplo, el sistema de aplicación en que el trabajador siempre va a estar en constante evaluación, ¿no? Una evaluación de trabajo, una evaluación de cada cargo, ¿no? Y de alguna manera también siempre ir velando por la expectativa que tiene el trabajador, para ir ascendiendo, ir mejorando su experiencia, su expertise, ir mejorando también seguramente su nivel salarial, su condición de vida en la fuente laboral, y eso básicamente es el desarrollo de un plan de carrera, ¿no? Entonces este sistema de aplicación tiene que ver con eso, con evaluar el desempeño, darle una aspiración al trabajador en un plan de carrera. Quizá el sistema que está más relacionado a lo que vamos a ver en el seminario es el tercer subsistema, que es el sistema de mantención, es decir, el pago de sueldos y salarios. Para mantener y fidelizar al trabajador, ¿no? Es decir, que el trabajador sea fiel y leal hacia la empresa, no es, si quieres, requisito la obligación, ¿no? El trabajador tiene que tener la suficiente voluntad y raciocinio para quedarse en la empresa. Y hacer que el trabajador se quede en la empresa tiene que ver con ese sistema de mantención que está muy relacionado a la planilla de sueldos y salarios, ¿no? Este sistema de mantención sí tiene que ver con el pago de la relación laboral, que para nosotros se llama sueldo y salario. Ya vamos a ver más adelante, por ejemplo, un sueldo está conformado por un haber básico, un bono de antigüedad, horas extras, dominicales, bonos de producción, comisiones por venta, bonos de frontera y otros más, que es el concepto del sueldo para nosotros. Entonces, hacer que el trabajador se quede con nosotros básicamente es pagar un buen sueldo, entre comillas, y es una de las maneras de fidelizar y mantener al trabajador, es decir, que el trabajador se quede con nosotros. Pues les decía hace un momento, el pago del sueldo y salario es una inversión, no un gasto. Una inversión que estoy haciendo en esa expertise que tiene el trabajador, en ese valor humano que tiene el trabajador. Por lo tanto, es importante este tercer sistema, que es el de mantención. Ahí viene asociado los beneficios sociales, o también llamadas compensaciones, ¿no? Un beneficio social, por ejemplo, el más conocido, la seguridad social, que no solamente es para el trabajador, sino es para las familias, ¿no?
Actualmente, por ejemplo, tú que eres, digamos, dama, puedes asegurar a tu pareja, a tu esposo legalmente constituido, valga el término, sin necesidad de que él esté sin fuente laboral. Antes, te estoy hablando desde unos 5 o 3 años atrás, 5 años atrás, para asegurar a tu esposo tenía que haber un estudio, por ejemplo, de trabajo social del seguro en cual estás asegurado, y tenía que ir a ver que tu esposo no tenía condiciones, por ejemplo, de trabajo, tenía condiciones de enfermedad tal vez, para poderlo asegurar. Hoy no es así. Puede ser, tu esposo puede ser un trabajador independiente, eh, puede estar trabajando, por ejemplo, en un negocio, puede estar trabajando profesionalmente en un emprendimiento, por ejemplo, y tú que tienes el seguro de salud, puedes asegurar directamente a tu esposo, ¿no? Más allá obviamente de los hijos. Entonces son condiciones, beneficios sociales que acarrea la planilla de sueldos y salarios, ¿no? Otro beneficio, por ejemplo, ¿no? La no desvinculación por 1 año y medio de trabajo si estás embarazada, por ejemplo, ¿no? 5 o 6 meses hasta que nazca el bebé, y 1 año completo de no despido o inamovilidad laboral hasta que el niño nacido tenga 1 año cumplido. Entonces esos son beneficios sociales y compensaciones, ¿no? Higiene y seguridad social, que tiene que ver con lo que vamos a ver en la planilla, por ejemplo, el aporte del riesgo profesional y el riesgo común. Por un lado, el aporte al riesgo profesional, que tiene que ver con un pago que hace el empleador a tu favor, y el otro que es el que haces tú como trabajador, que es el riesgo común, que son seguros de salud o seguros de vida en este caso, y que si se da el siniestro, es decir, el hecho del accidente laboral o accidente fuera de la fuente laboral, te puede asegurar una pensión vitalicia en relación al grado de incapacidad o discapacidad que lo determine los seguros de salud más la gestora pública, ¿no? Entonces son de alguna manera estos beneficios, pero vamos a ir viendo más adelante el título quinto, por ejemplo, de la Ley General del Trabajo, te exige de que para que este seguro se aplique debe existir un programa mínimamente o un plan de seguridad y salud ocupacional en la empresa. Por más chiquita que sea una empresa que tenga 2 trabajadores, mínimamente tiene que tener un plan de seguridad y salud ocupacional, ¿no? Y hay empresas, digamos, mucho más grandes, digamos de 20 trabajadores, ya tienen que tener un programa de seguridad y salud ocupacional, desde la dotación de ropa de trabajo, por ejemplo, o empresas que tienen más de 50 trabajadores ya tienen que tener un sistema de seguridad y salud ocupacional, más aún enmarcadas en los sistemas internacionales OSHAS 18000, que lo vamos a ir viendo más adelante, ¿no? Entonces se dan cuenta, el hacer la planilla mecánica tiene sus conceptos que hay que conocerlos. Si alguien te pregunta por qué se paga un seguro contra accidentes, por qué paga seguro contra accidentes el empleador y el empleado, entonces hay que conocer estas normas, ¿no? No es tampoco porque lo exige solamente la ley, sino que este sistema de gestión del talento humano te lo exige, ¿no? Y lo que está quizá de moda en este último tiempo, las relaciones, ¿no? Las relaciones que en nuestro país se llaman relaciones con los sindicatos, y que de manera internacional se llaman las relaciones de asociación, ¿no? El que por más que tengamos menos de 20 trabajadores, por ejemplo, y haya un representante laboral que vaya a velar por los derechos de los trabajadores ante el empresario, o que haya un sindicato establecido y que la persona que está en el sindicato goce plenamente de sus saberes y todos los beneficios como bonos de antigüedad, etcétera,
independientemente de que no esté realizando labores propiamente del trabajo, y que sea determinado en comisión. Ya es un derecho sindical que también la ley del trabajo lo asegura, y que también hay que saberlo gestionar en la empresa. Entonces, este tercer sistema, que es el de mantención, quizás es el que más relacionado está con la planilla de sueldos y salarios. El cuarto sistema, que es básicamente la capacitación laboral, la formación profesional, que llevan al desarrollo del trabajador y por lo tanto el desarrollo organizacional de la empresa, ¿no? Es decir, si por ejemplo tenemos una relación con clientes del extranjero, y nosotros obligamos, por ejemplo, al trabajador a que pase cursos de inglés que los va a pagar la empresa, pero vos tienes el requisito o la obligación de aprobar las evaluaciones, valga el término, de inglés, ya de alguna manera están potencializando el capital intelectual de la empresa, que eres vos como trabajador, tu intelecto, y que inclusive, ¿no?, yo puedo exigirte a ti que más allá del contrato laboral, tú eleves tus condiciones profesionales a través de capacitación pagada por la empresa. Entonces, inclusive hay empresas que te capacitan, y si tú renuncias tienes que abonar el gasto que se ha hecho por ti en esa capacitación profesional, ¿no? Un diplomado, una maestría, un curso de especialización, un viaje de especialización al exterior, etcétera, que de alguna manera me asegura a mí como empresario que estoy invirtiendo en tu intelectualidad. Por lo tanto, eso tiene que retribuirme a mí en resultados, ¿no? Y que tú mañana renuncies si quieres irte después de haber concluido el curso, en muchos casos es tomado como acoso laboral, pero no es en sí un acoso laboral, sino son condiciones del sistema de desarrollo, del sistema de gestión de talento humano, que tiene que ver con el desarrollo de tu capacidad profesional, de tu expertise, ¿no? Y finalmente el sistema de seguimiento o control, que también se llama auditoría antiguamente de recursos humanos, y que tiene que ver con los sistemas de control. Por ejemplo, el padrón biométrico o el registro biométrico de asistencia, ¿no? Antiguamente era firmado, si quieres el libro. Hoy día ya hay empresas, creo muchas ya, que tienen un sistema de control biométrico a través de cámaras, a través de huellas digitales, etcétera, que tienen que cumplir ciertas normativas de presentar, por ejemplo, al Ministerio de Trabajo el sistema de control de personal, ¿no?, sobre el cual seguramente vas a poder tomar decisiones que tienen que ver con la planilla, como por ejemplo los descuentos del personal, ¿no? Más allá de que esté, entre comillas, prohibido hacer el descuento, el mismo Ministerio de Trabajo te faculta el que puedas hacer estos descuentos disciplinarios, pero no a cargo de la empresa, es decir, que el dinero del descuento se quede en la empresa, sino que se deposite en un fondo común para los trabajadores, ¿no? En muchos casos, los bancos, por ejemplo, el dinero que se recauda por atrasos, sanciones, a fin de año se hace una cena o se aumenta el canastón de fin de año en una bolsa común para todos, ¿no? Las auditorías de personal, que tienen que ver, por ejemplo, con cumplimiento de normas tanto internas como también legales, ¿no? Por ejemplo, ¿qué dice las normas, ¿no? Dice, del 100% de trabajadores, por lo menos el 30% debe ser femenino, y por lo menos el 5% debe ser personal con un cierto grado de discapacidad. Más allá de que se cumpla o no, dependiendo cada empresa, ya estamos haciendo una auditoría de personal, ¿no? El hecho, por ejemplo, de que dejemos establecido que al personal femenino se le da medio día de licencia anual por el examen
Papa Nicolau, por ejemplo, yo tengo que dejarlo establecido en la empresa para que cuando venga una fiscalización del Ministerio de Trabajo, en los 74 puntos que tienes que cumplir, uno de esos puntos esté establecido que te da los permisos necesarios, que si bien te da permisos desde consultas médicas, etcétera, estén archivados en un file de personal, en qué momento se te ha dado ese tipo de permisos, por ejemplo, para siempre estar respaldado contra una revisión del Ministerio de Trabajo, ¿no? Entonces, esas son las autoridades de personal. Y los sistemas de información permanente, ¿no? Desde el punto de vista, por ejemplo, cuál es el trabajo que estás haciendo, en qué puesto te has movido, cuál es los bienes o los activos que tienes en tu dependencia, etc. Entonces, como ven, el sistema de gestión de talento humano es bien importante porque es el sustento de todos los pagos, cálculos que vamos a hacer en la planilla de sueldos y salarios, ¿no? ¿Alguna consulta hasta ahí? Parece que es la señal del internet, ¿no? Sube y baja, creo, la señal, tal vez pues, pero vamos a tratar de hablar un poco más fuerte. Y también está grabándose la clase para que ustedes lo tengan en la pantalla, ¿ya? Bien, entonces, ya entrando a este concepto propiamente de la planilla, entendemos que el sueldo es el pago por el factor trabajo, ¿no? Es decir, por la fuerza laboral. Pero en nuestra realidad ya se han podido ver ustedes quizá noticias estos días, dice que estamos en un ya 85% de informalidad versus un 15% de formalidad en relación a las fuentes laborales o las empresas, básicamente, ¿no? Entonces, imagínate que nosotros somos una fotocopiadora y contratamos una persona para que haga propiamente el trabajo de fotocopia. Somos una tienda y contratamos una persona para que atienda la tienda. Muchos de esos negocios no están en relación laboral, es decir, sí o sí necesitan el trabajador, un joven que le haga de fotocopiador, una señorita que atiende la tienda, pero la relación no es laboral, es decir, hay trabajo y ese trabajo tiene que ser pagado, ¿no? Entonces, ahí hay que hacer esta primera diferenciación. Todo trabajo tiene un pago, todo trabajo tiene un pago. Generalmente lo llamamos sueldo, pero hay que saber diferenciar estas dos palabras. Sueldo sí es el pago que hago por la relación laboral, pero que está bajo la tuición de la Ley General del Trabajo. Es decir, le doy beneficios sociales, seguridad social, le pago entre comillas un aguinaldo, etcétera, ¿no? Entonces, esa es relación laboral, ¿no? Pero en el otro caso, que le pago, digamos, ponte 2.000, 3.000 bolivianos también mensual al fotocopiador o a la señorita que atiende la tienda, estoy pagando la relación laboral. Puede ser tomado como un sueldo tal vez, pero no es en sí un sueldo, y hay que utilizar la palabra honorario, ¿no? Desde ese punto de vista, entonces, hay que hacer la diferenciación entre el pago del factor trabajo en relación laboral, le vamos a llamar sueldo, por lo tanto va a estar en relación a aquello que es la planilla de sueldos y salarios,
y el otro pago que se hace también por el factor trabajo, que no está con beneficios sociales, valga el término, y que lo podemos tomar bajo el concepto de honorario, ¿no? Ambos, como ves, es el pago del factor trabajo, pero el seminario y la planilla de sueldos va a estar orientado más a ese concepto de sueldo, es decir, aquellos que sí están alcanzados por una relación propiamente obrero-patronal o laboral, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, entonces, entendemos que tanto el sueldo como el honorario es el pago por el servicio prestado, es decir, la fuerza laboral, ¿no? Esta remuneración, más allá de que sea honorario o sueldo, de alguna manera tiene una cierta particularidad. Cuando hablamos de sueldo, es decir, el pago por el factor trabajo alcanzado por el paraguas de la Ley General del Trabajo, obliga a que el pago de sueldo y salario sea equitativo, ¿sí? Y que esté en relación a la calificación de personal y que de alguna manera garantice la igualdad del desempeño del trabajador y los costos de la empresa, ¿no? Y que se estén cumpliendo disposiciones legales, a diferencia entonces del honorario, entre comillas, para el joven que está en la fotocopia o la señorita que está atendiendo la tienda, valga el término. El concepto de sueldo entonces parte de estos conceptos, ¿no? Tiene que ser equitativo, tienes que pagar en relación a la calificación del personal y obviamente en cumplimiento de normas legales. Quiere decir que aparte del sueldo tú pagues los famosos aportes patronales a la gestora para la jubilación del trabajador, por ejemplo, lo cual no lo hace el pago en relación civil, el honorario o ese 85% que es el mercado informal, valga el término, ¿no? Ahora, desde el punto de vista entonces de estos dos conceptos, una mala compensación, ya desde el punto de vista de sueldo, por ejemplo, hace que exista insatisfacción en la empresa. Es por eso que de alguna manera existen los conflictos laborales, la ociosidad, valga el término, en el trabajador, el cansancio del trabajador, etc. Entonces, a diferencia del honorario que no ve estos conceptos, el sueldo y salario sí protege al trabajador desde el punto de vista de la satisfacción por el pago o la compensación. Es decir, evitar de alguna manera abuso, por ejemplo, laboral, ¿no? Ahora, este pago, sueldo y salario, ¿no? Tiene que ver con ciertas características. Por ejemplo, la Ley General del Trabajo dice que el sueldo es inembargable. Por más que tú hayas abandonado la empresa, se te está acusando, por ejemplo, de, no sé, pérdida de un bien, quizás hasta de robo, mientras no haya un proceso de determinación judicial, nadie puede dejar de pagarte. Por eso el sueldo es inembargable, ¿no? Y de alguna manera obliga a las empresas entonces a que el pago del sueldo tenga un carácter preferencial. ¿Qué quiere decir? Si tienes deudas entre impuestos, tus proveedores y tus trabajadores, dice el empresario debe preferir pagar la deuda de sueldos y salarios que las otras deudas, ¿no? Obviamente esto tiene que ver con gestión financiera, ¿no? Entonces el sueldo y salario, dice, de alguna manera también es de libre disposición del trabajador, ¿no? Él debe decidir qué hacer con su sueldo. Los famosos aportes voluntariamente obligatorios no deberían existir. Por eso el sueldo es de libre disposición, más allá de los descuentos obligatorios que tienen que ver con los aportes laborales, que lo vamos a ver más adelante. Otros, como por ejemplo el aporte al sindicato, el aporte al partido de gobierno, etcétera, deberían ser prohibidos, aunque hoy es algo cotidiano, pero dice la Ley General del Trabajo, es de libre disposición, es decir, si quiere aporta, si no, no aporta, ¿no?
Y también dice el sueldo debe ser pagado en dinero, no puede ser pagado en especie. Es decir, imagínate que somos una fábrica de colchones. No te puedo pagar tu sueldo y salario en un colchón, tengo que pagarte sí o sí en dinero. A diferencia entonces del otro pago que no tiene, digamos, ese tipo de normatividad más allá de la aceptación de ambas partes. Entonces acá el sueldo y salario, repetimos, es inembargable, es preferente, es de libre disposición y debe cancelarse sí o sí en dinero. Eso no quiere decir que no deposite en un banco, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí hay que tomar en cuenta que nos vamos a dedicar al contrato laboral o de dependencia y no hacia el contrato civil o contrato por objeto o resultado, ¿no? El contrato civil es lo que les digo, ¿no? Un contrato, por ejemplo, con los vendedores de la Eloy Salmón, por ejemplo. Estoy seguro que el 99% de los trabajadores, vendedores, etcétera, que están en las galerías, por ejemplo, del Eloy Salmón, no están en relación laboral, están en relación civil. ¿Qué quiere decir? Reciben un sueldo, un pago por su trabajo mensual, quincenal, semanal, hasta diario, pero no están alcanzados por los beneficios sociales, es decir, no aportan para su jubilación, no tienen seguro de salud, etcétera, ¿no? ¿Que pueden irse a quejar al ministerio? Sí, él puede de alguna manera hacer cumplir la norma, determinar de que había una relación laboral, sí, pero estamos hablando de la cotidianidad, ¿no? Y el contrato laboral que sí tiene que ver con dependencia, ¿no? A veces cuando hablamos de contrato laboral se nos viene a la cabeza la gran empresa, digamos, ¿no? Pero puede haber un vendedor de alguna galería que tiene una dependencia laboral, ¿no? Pero lamentablemente la mayor parte de ellos está en relación civil. ¿Cuál es la diferencia entonces entre un contrato civil y un contrato laboral? Un contrato civil es bilateral, ¿no? Es decir, el contratado y el contratante. Lo que les decía en un momento cuando estábamos mostrando el contrato de trabajo. El contratado es el empleado, el contratante es el empleador. Pero si utilizo en el contrato de trabajo esto que dice contratado y contratante, ya le estoy dando carácter civil, no laboral. Si pongo empleador y empleado en el contrato de trabajo, ya le estoy dando el carácter laboral. Entonces miren la importancia de saber utilizar estos términos desde el punto de vista del contrato civil y el contrato laboral. Entonces el contrato civil es privado, es entre partes, es igual que el matrimonio, el Estado no interviene, vos decides con quién casarte, vos tomas el riesgo, el objeto si quieres de la relación, lo tomas tú con la otra persona en un acuerdo mutuo, el Estado no interviene, ¿no? Es decir, es una voluntad de partes, el Estado no te obliga con quién casarte, tú decides y la otra persona decide con quién casarse. Entonces, ambos han asumido la voluntad, ¿no? Imagínate que estamos contratando un servicio de un odontólogo, es un contrato civil, por más que digamos tú tengas una relación, imagínate para ponerte un bracket de más de un año, hasta 2 años inclusive creo que he visto. Es una relación civil, ¿no? Entre partes hay dos servicios, digamos, el odontólogo A que te cobra 1000 con los mejores materiales y el odontólogo B que te cobra 500 con materiales intermedios, por ejemplo. Quien decide esa relación eres tú, por lo tanto es tu voluntad. Por ahí quieres solamente gastar 500, entonces tú decides ese contrato, es voluntad de partes, ¿no? Es decir, tanto el prestador del servicio como el que está de alguna manera, ¿no?, haciendo el servicio, te entregan lo que se ha coordinado, ¿no? Es decir, se subordina al servicio. Entonces, yo que te estoy contratando a ti para que atiendas la tienda, te digo, te voy a pagar semanal, ponte 300 bolivianos, no hay AFPs, no hay seguro de salud, cada semana te voy a pagar 300 bolivianos, entonces es un acuerdo entre partes. Vos decides, tu necesidad te lleva a aceptar el trabajo y aceptas el trabajo,
¿no? No hay, entre comillas, vamos a hablar más adelante, un salario mínimo, ¿no? No te puedo pagar, por más que vos estés 8 horas conmigo, los 2.500 bolivianos, que es ahora el salario mínimo. ¿Por qué? Porque tú has decidido aceptar los 300 bolivianos por semana, más o menos los 1.200 bolivianos mensual, ¿no? Entonces, obviamente eso está de alguna manera supeditado a una denuncia en el Ministerio de Trabajo y obviamente una supervisión por parte de ellos, ¿no? Pero en una primera instancia es simplemente un contrato civil, ¿no? A diferencia del contrato laboral o la relación laboral, que es tripartita, es decir, está el patrón, dice la Ley General del Trabajo, el empleador, el trabajador, ¿no? Y obviamente el Estado, quien regula al patrón principalmente. Es por eso que hay un Ministerio de Trabajo, inspectorías de trabajo, la gestora pública te exige ciertas condiciones, la Caja Nacional de Salud te exige ciertas condiciones, etcétera. Entonces el Estado es el que regula la relación entre el trabajador y el empleador, ¿no? Entonces la relación es tripartita, a diferencia de la relación civil, ¿no? Si bien la fuerza laboral no le pertenece al empleador, el empleador te paga por esa fuerza laboral, ¿no? Es decir, lo que está pagando no es la pertenencia de la persona, sino la fuerza laboral que estás entregando, ¿no? Y dentro de ello entonces el Estado regula, por ejemplo, el salario. Ustedes han visto que la anterior semana se ha subido el salario mínimo a 2.500 bolivianos, ¿no? Entonces esa es una relación ya regulada por el Estado, ¿no? Es decir, aquella persona que trabaje 8 horas diarias y que el trabajo sea mensual, o la remuneración, perdón, sea mensual, no debe ganar menos de un salario mínimo nacional. A veces la gente entiende un poquito mal eso, ¿no? Dice, ¿cuánto ganas? 2.000, pero no deberías ganar menos de un salario mínimo nacional. Entonces tendrás que ir viendo si tu relación es laboral o tu relación es civil, ¿no? La diferencia también entre la relación civil y laboral es que hay una relación de dependencia, ¿no? Por ejemplo, la trabajadora del hogar. Imagínate que tú estás contratando a una trabajadora del hogar y hoy día vas a dejar a tus hijos a cargo de la trabajadora del hogar. Entonces, hoy día dejarás con miedo, valga el término, no sabiendo qué va a pasar con tus hijos y la trabajadora del hogar. Y según va pasando el tiempo, ya hay una dependencia, ¿no? Es decir, ya confías en la persona, ya sabes cómo se comporta, ya sabes cuál va a ser la reacción que la persona va a tener en relación a un hecho, etcétera. Entonces ahí hay una dependencia, y esta relación de dependencia es también la base de la relación laboral, lo que habíamos hablado también hace un momento. El que te haya capacitado y que tú seas parte de mi capital intelectual, es decir, hay una relación de dependencia. El que yo confíe en vos y vos estés fidelizado a mí por el pago versus los valores que tú me estés entregando como persona, también es un grado de dependencia, ¿no? Entonces la relación laboral se centra en el grado de dependencia, ¿no? Esa lealtad del patrón al trabajador y del trabajador al patrón o a la empresa, ¿no? Y esto obviamente está regida por la Ley General del Trabajo, a diferencia de la relación civil que está alcanzada por el Código Civil y en muchos casos por la ley tributaria, la ley 843, ¿no? Entonces, ya entrando a un ejemplo más numérico, tenemos por ejemplo aquí un tratamiento de un contrato civil, ¿no? Que no es todavía planilla de sueldos, pero puedo tener planilla desde el punto de vista contable para el pago de estos sueldos o pagos de honorarios en relación civil. Ese cálculo puede ser llamado también planilla, pero valga la redundancia, no es una planilla de sueldos en sí,
¿no? Sino desde el concepto de manejo, por ejemplo, de Excel, puede ser llamado planilla de honorarios, pero no es una relación laboral, ¿no? Con esas características, como te decía, el patrón es contratante, el trabajador es contratado y el pago no es sueldo, es honorario, ¿no? Más aún si esto está respaldado, por ejemplo, por una factura, ¿no? Que en la factura seguramente inclusive está el nombre de una empresa unipersonal, por ejemplo. Entonces la relación ya no es entre persona y empleador o entre personas, sino es de empresa a empresa, de persona jurídica a persona jurídica, ¿no? Entonces ya ahí ya no hay un grado de dependencia, ya no hay una relación laboral. Sí estoy obteniendo fuerza laboral, fuerza de trabajo, pero estoy pagando en relación civil, ¿no? Y ven ustedes en el ejemplo, estoy utilizando la cuenta honorarios, más aún si está facturado, esa factura sustenta entonces la relación civil, no tanto así la relación laboral. Vamos a ver más adelante cuando estemos haciendo la planilla que hay otras cuentas que están relacionadas al contrato de trabajo, a la relación laboral, mínimamente utilizando la cuenta sueldos y salarios. En este caso entonces utilizo la cuenta honorarios y más o mejor si está sustentada por una factura, ¿no? Inclusive las famosas retenciones, ¿no? Retenciones que dependiendo el tipo de trabajo haga una retención por utilidad a las empresas o una retención por el régimen complementario al impuesto al valor agregado por profesionales libres u oficios, aunque hay que ver hasta qué punto es profesional, hasta qué punto es oficio y en qué momento puedo hacer la retención también, ¿no? Pero ven en el ejemplo, estamos utilizando todavía la cuenta honorarios, no estamos utilizando así la cuenta sueldos y salarios, pero sí es el pago de una fuerza laboral, entre comillas, entonces es un sueldo también, pero desde el punto de vista legal y contable estoy utilizando ciertas cuentas contables en este caso que me demuestran el pago de la fuerza laboral, pero en relación civil, no en relación laboral. Inclusive aplicando el famoso Gracilnov, ¿no? De alguna manera entonces también eso significa de que estoy en relación, en este caso civil, y no así en relación laboral. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Bien, continuemos entonces. Ya entrando entonces al concepto de sueldo, más allá de haber un poquito diferenciado este concepto de honorario, ya la Ley General del Trabajo, en su artículo 52, entonces, establece que el pago a un empleado o un obrero por su trabajo se denomina sueldo, ¿no? Y que ese trabajo debe ser un salario mínimo nacional, ¿no? Obviamente dependiendo cada ramo de trabajo. La Ley General del Trabajo tiene sus capítulos, por ejemplo, para trabajos en panaderías, trabajos de policías, trabajos de enfermeras, etc. Pero de manera general, entonces, decimos que el sueldo y salario, de acuerdo al artículo 52 de la Ley General del Trabajo, es la compensación por la fuerza laboral en relación laboral, es decir, supervisada por la Ley General del Trabajo. Y también el Ministerio del Trabajo indica que el documento oficial para la sustentación del pago de sueldos y salarios es la planilla de sueldos y salarios. Es por eso que nosotros vamos ahora a ver todas las particularidades de realizar una planilla de sueldos y salarios, más obviamente su implicancia contable, ¿no? Entonces, de esa manera es que nosotros vamos a empezar ahora a ver la planilla de sueldos y salarios. Para entender entonces,
Espérenme un segundito, a ver, vamos a cambiar de pantalla para entender el concepto entonces de planilla de sueldos y salarios. Vamos a pasar a la siguiente plantilla. Espérenme un segundito. Bien, sustentando un poquito entonces, ¿no? Lo que les decía hace un momento. Miren, yo puedo llamarlo contablemente, en este caso, planilla de retenciones. El solo hecho de utilizar este concepto de planilla o este término de planilla ya de alguna manera me asemeja, si quieren, este concepto de planilla de sueldos y salarios, pero no es un sueldo en sí, sí es el pago por un trabajo que ha hecho el señor Nicasio Medina, por ejemplo, que le voy a pagar 3.000 bolivianos, que no me está facturando, y le voy a retener el impuesto a la transacción y el RC-IVA del 13%, por ejemplo, ¿no? O en algún caso, por ejemplo, el IUE, dependiendo si es hasta dónde se entiende que es profesional u oficio, ¿no? Pero por lo general el RC-IVA, ¿no? El régimen complementario del impuesto al valor agregado por profesionales u oficios. Pero ¿dónde quiero llegar? Que estamos llamándole a este documento planilla, ¿no? Pero este concepto de planilla no es solamente para sueldos y salarios, aunque cuando hablamos de planilla estamos o asociamos, valga el término, la palabra planilla al pago de sueldo y salario que tiene que ver con la relación laboral, ¿no? Entonces, vamos a hacer una planilla. Aquí esta es una planilla un poquito más discriminada, valga el término. A ver, déjame ver, te voy a mostrar la planilla de el Ministerio de Trabajo, ¿no? A ver, aquí por ejemplo tenemos la planilla del Ministerio de Trabajo que tiene este formato, ¿no? Vean ustedes un número de identidad, nombre, nacionalidad, fecha de nacimiento, sexo, ocupación que desempeña, fecha de ingreso, sueldo básico, días trabajados, días pagados, bono de antigüedad, ¿no? Dominicales otros, un total ganado, y acá está quizá la particularidad de esta planilla, ¿no? El aporte laboral está agrupado en un 12,71%, ¿no? Obviamente tiene después otros conceptos como por ejemplo el RC-IVA, ¿no? Y que hace que tenga, por ejemplo, conceptos también de total descuentos, líquidos pagables, etc. Esta es la planilla entonces del Ministerio de Trabajo que lo vamos a hacer. Pero para entender el ejercicio y desde el punto de vista contable también, vamos a hacer una planilla un poquito más discriminada, principalmente por estos aportes de ley, que son la capitalización individual, el riesgo común, la comisión a la gestora en este caso, y el aporte solidario también a la gestora, ¿no? Entonces vamos a ir viendo un poquito una planilla, le vamos a llamar más interna, más contable para nosotros, y que nos va a ayudar a entender por lo menos el concepto de los descuentos tanto laborales como patronales, ¿ya? Entonces la planilla de sueldos tiene una primera parte que es simple, el identificador, ¿no? Es decir, en este caso a qué mes corresponde, ¿no? Aquí simplemente como dato tenemos el salario mínimo nacional, que ya ha subido a 2.500, pero vamos a seguir manejando a 2.362 hasta que lleguemos a hacer el día jueves la planilla de retroactivos, ¿no? Y ahí sí vamos a subir a 2.500, ¿sí? Entonces, una primera parte también que tiene que ver con la identificación, la nómina, el cargo del trabajador. Una segunda parte que es quizá la más importante, que es la percepción o los pagos que realizamos por el factor trabajo. En este caso vamos a definir en un momento más qué es el haber básico, qué es el bono de antigüedad, qué son las horas extras, qué son dominicales y feriados y qué son otros pagos que recibe el trabajador
por esa relación laboral, por ejemplo, comisiones por ventas, bono de frontera, bono de producción, etcétera, que según la ley 65, la sumatoria de todos los beneficios que recibe el trabajador se llama total ganado. Más adelante lo vamos a explicar con más detalle. Pero esta segunda parte, que es el detalle de las percepciones que recibe el trabajador por esa fuerza laboral que está entregando y que debe ser sumada en este concepto de total ganado, ¿no? Entonces ese dice es la base para el cálculo de los aportes tanto patronales como laborales. Entonces vamos a ir definiendo qué debe ser un salario mínimo, qué es el haber básico, cómo se calcula un bono de antigüedad, hasta dónde es hora extra, cuándo es una hora extra nocturna, una hora extra cotidiana, ¿sí? Cuándo se pagan domingos y feriados, sobre qué cálculos se hacen domingos y feriados, y otros beneficios también, como las comisiones por venta, por ejemplo, que vamos a ver cómo y por qué debe o no debe meterse o calcularse en la planilla. Lo vamos a ir viendo más adelante. Luego están sobre ese total ganado, la tercera parte, los aportes obligatorios por ley o los famosos descuentos al trabajador, que es el 12,71%, que es el capital individual, riesgo común, la comisión para gestora y el aporte solidario, ¿no? Que son aportes obligatorios, o sea, nadie puede decir yo no aporto, excepto trabajadores mayores a 60, 65 años, que lo vamos a ir explicando en la capitalización individual. Pero ya todo lo demás, nadie puede escaparse de estos aportes obligatorios por ley. Como ves, en una relación civil no hay estos aportes, ¿no? Y los descuentos voluntarios que tienen que ver, por ejemplo, con aportes al sindicato, aportes al club deportivo, aporte para la fiesta, no sé, algunas otras más, inclusive las multas que por atrasos, por ejemplo, que son descuentos entre comillas voluntarios, ¿no? Que en muchos casos voluntariamente obligatorios, y que tanto el total ganado menos los descuentos tanto voluntarios como obligatorios por ley es el líquido o el dinero que recibe el trabajador al final de mes en su boleta de pago, que es básicamente el líquido pagable, ¿no? Entonces este concepto de líquido pagable también lo vamos a ir definiendo de dónde sale, ¿no? De dónde sale. Entonces eso vamos a ir viendo en la parte contable. Pero asociado a ello hay una segunda planilla, no todos hacen esta planilla, pero hay una segunda planilla que se conoce con nombre de aportes patronales, es decir, el empresario debe pagar por cada uno de los trabajadores el 16,71%, al igual que le descontamos al trabajador, este 16,71% que el empleador lo paga desde el punto de vista del riesgo profesional, el aporte de vivienda y la Caja Nacional de Salud, más el aporte solidario, lo vamos explicando cada uno de ellos para qué es, que el empleador paga a favor de cada uno de los trabajadores sobre su total ganado, ¿no? Y que estos, al igual que los otros, se calculan y pagan mensualmente, estos mensualmente. Pero además, el empresario debe, dice, hacer un fondo común, un fondo para los trabajadores, bajo el concepto de aguinaldo de Navidad, a ser pagado el 20 de diciembre de cada año, la indemnización acumulada a 5 años en el famoso quinquenio, o el pago por una desvinculación laboral que se conoce con nombre de indemnización también, ¿no? Y las empresas principalmente industriales que tienen utilidades, tienen resultados positivos y que tienen que distribuirse hasta un máximo de un 25% de su utilidad a los trabajadores bajo el concepto de prima. No todos pagan prima, pero hay que ver hasta qué punto se puede entender el control de los trabajadores para ver si la empresa tiene o no utilidades y se exige el pago o no de la prima. Todo ello entonces se llama el aporte patronal y eso lo vamos a ir viendo
en lo que es básicamente el cálculo de la planilla de sueldos. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Sí, parece que es la señal de internet, ¿no? Yo escucho, estoy también con un audífono. Sí hay momentos en que sube y baja, pero la grabación que estamos haciendo está completa, si quieren. Vamos a darles ya mañana el link para que ustedes lo puedan ver también. Parece que es el problema de la señal, ¿no? Parece que es el problema de la señal. Bien, ¿alguien más tiene alguna consulta? Bien, entonces, como han visto, la planilla de sueldos y salarios es básicamente aquel pago que se hace por la relación laboral, ¿no? Entonces, la palabra sueldo y salario en muchos casos tiene diferenciación, pero hoy día se utiliza tanto la palabra sueldo y salario de manera genérica, ¿no? Básicamente entonces el salario, dice, es aquella remuneración que recibe el trabajador por su fuerza laboral, ¿no? Como les decía, sueldo teóricamente es para el pago de una fuerza laboral intelectual, un contador, por ejemplo, ¿no? Y el salario sería para aquellas personas que hacen un trabajo manual principalmente y que de alguna manera utilizan la fuerza para hacer, o el trabajo físico para hacer este trabajo. Pero hoy día la palabra sueldos y salarios es genérica, ¿no? De alguna manera entonces siempre vamos a hablar de la planilla de sueldos y salarios, el pago de sueldos y salarios que tiene que ver con este pago, ¿no? Ahora, hay distintos tipos de salarios, ¿no? Por ejemplo, el salario por hora de trabajo. Un docente de alguna unidad educativa, por ejemplo, se le puede pagar por hora de trabajo, ¿no? Otro por unidad producida, otro por comisiones, ¿no? O simplemente el salario cotidiano, que es el que la mayor parte de trabajadores reciben cada fin de mes, ¿no? Entonces el sueldo básicamente tiene distintas y varias formas de remuneración. De esa manera entonces es que la Ley General del Trabajo habla de tres conceptos: el salario mínimo, ¿no? El salario mínimo nacional, el haber básico y el total ganado, ¿no? De esa manera entonces nosotros podemos hablar de estos conceptos de sueldos y salarios, ¿no? Bien, ¿hay alguna pregunta por ahí? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Bien, continuemos entonces. Espérenme, se ha dejado de compartir pantalla. Espérenme un segundito. Bien, partemos de este concepto del salario mínimo. El salario mínimo es, dice la Ley General del Trabajo, aquel pago mínimo que se tiene que hacer por un trabajo de 8 horas diarias, 48 horas a la semana, y que el pago es mensual, ¿no? Entonces eso se conoce con nombre de salario mínimo.
De acuerdo a ley, por lo menos la anterior semana se ha promulgado que el salario mínimo nacional para este año 2024 es de 2.500 bolivianos, ¿no? Esto debe ganarlo, si quieres, aquel trabajador que tenga 8 horas de trabajo y que esté en este tipo de relación laboral, trabaje los 5 días de la semana o 6 días, dependiendo el tiempo, y que reciba su salario mensual, ¿no? Un docente, por ejemplo, de alguna unidad educativa puede trabajar 5 horas académicas, es decir, cada hora académica de 45 minutos, ¿no? Entonces más o menos trabaja 2-3 horas al día, digamos de 8 a 12 del día, digamos. Entonces no trabaja 8 horas al día, por lo tanto él podría recibir un salario menor al salario mínimo debido a que su contrato laboral o su jornada de trabajo es menor a las 8 horas. Un docente universitario, por ejemplo, que tenga 4 horas académicas a la semana por una materia y venga, digamos, los lunes y los jueves de 10 a 12, digamos, entonces ese hecho de esa relación contractual que es menor a 8 horas de trabajo, ¿sí? Puede ser tomado también como que él no va a ganar un salario mínimo nacional. Ellos teóricamente entonces pueden ganar, pónganle 1.500 bolivianos al mes, que significa que el pago que se le está haciendo es menor al salario mínimo nacional. Es decir, están facultados los empleadores a tener este tipo de trabajadores y pagar menos de un salario mínimo nacional. Entonces, en resumen, las personas que trabajan 8 horas al día, trabajan 48 horas a la semana o 40 horas a la semana, de lunes a viernes, en horarios establecidos de 8 horas, digamos entre 8:30 y 2:30, y 2 de la tarde a 6:30, dependiendo del tiempo, ellos están obligados a recibir, o el empleador está obligado a pagar un salario mínimo nacional, es decir, no menos de 2.500 bolivianos. ¿Cuál es la diferencia con el concepto de haber básico? El haber básico ya no lo fija el Estado, sino es un acuerdo entre partes. Es decir, yo te estoy contratando a ti como auxiliar contable, vas a ganar 4.000 bolivianos. Si bien la relación laboral puede ser de 8 horas, te puedo pagar mensualmente, etcétera, te estoy pagando 4.000 bolivianos. Ese es un haber básico, un acuerdo entre partes, y que por lo general ese haber básico es superior al salario mínimo nacional. Es decir, te voy a pagar 4.000 bolivianos, es superior al salario mínimo nacional, ¿no? Entonces, de alguna manera, este salario mínimo tiene esa particularidad, y este concepto de haber básico también tiene su particularidad. El haber básico entonces es aquello que se fija a través de un contrato, ¿no? A través de un contrato, ¿sí? Otro concepto del total ganado, el tercer concepto del total ganado, tiene que ver con que todos los pagos que se hagan por la fuerza laboral, por el pago mensual de sueldo, se llama total ganado. Es decir, la sumatoria de un salario mínimo más, por ejemplo, un bono de antigüedad es total ganado. La sumatoria de un haber básico más, por ejemplo, un bono de antigüedad más un bono de frontera más quizá un bono de producción, ¿sí? O horas extras o trabajo de domingo o en domingos, toda esa sumatoria de del pago que te estoy haciendo por la fuerza laboral se conoce con nombre de total ganado. Este total ganado es la base del cálculo de los aportes tanto patronales como laborales.
¿Alguna pregunta hasta ahí? Bien, ya es 9:30. Mañana les espero en el mismo link para que nosotros podamos ya empezar la parte práctica de una planilla sencillita que vamos a hacer, y después ya vamos a ir a entrar a ver lo que son el cálculo de los aportes tanto patronales como laborales, bonos de antigüedades, horas extras y otros más. Si alguien tiene alguna consulta. Bien, entonces les agradezco, les estaría esperando entonces el día de mañana a la misma hora, 19:30, y en el mismo link. Gracias a ustedes. Sí, lo voy a colgar en un rato más el link de la grabación.